Hola, ¿qué tal? Bienvenidos nuevamente a nuestro canal Luisina Tejidos y Amigos, y en este caso yo voy a mostrar otra opción de cómo hacer este patrón de porcentaje. Este es nuestro segundo gráfico de patrón de porcentaje. Va a estar basado nuevamente en una única medida de base que va a ser el contorno del cuerpo, y este contorno del cuerpo va a ser el 100% que yo voy a estar utilizando para sacar el resto de las medidas. Mucho cuidado, por favor, con esta medida que nosotros tomamos, tiene que ser perfecta. Todos los cálculos que yo voy a hacer va a ser en base a esto, y lo que pueden hacer generalmente es agregar una holgura para evitar algún tipo de error. Pero dependiendo que nosotros tengamos que hacer, pueden agregar también la holgura después. Hay que tomar en cuenta que estos patrones de porcentaje tienen 5 versiones diferentes, 5 formas distintas, cada una con sus variantes y con sus ajustes personales. ¿Por qué? Porque está basada en la proporción corporal, que no es igual en todos los países. Yo voy a mostrar varias para que ustedes vean la diferencia y puedan encontrar cuál se ajusta más a su forma de tejer, o básicamente cuál les resulta menos complicada. Mucho cuidado con eso. Siempre que tengan que elegir un patrón de manga circular de porcentaje, busquen el que les resulte más fácil o el que tengan que hacer menos cantidad de cálculos. Tomen en cuenta que aquí primero tenemos que hacer todo esto a centímetros, y después con la muestra 10 por 10 tenemos que pasarlo a puntos y a hileras. O sea que vamos a hacer una doble conversión de centímetros a puntos y a hileras, y lógicamente también de porcentaje a centímetros. Entonces siempre tengo que elegir el que a mí me resulte más fácil y el que me complique menos. Ya si a ustedes directamente no les gusta hacer cálculos, yo les diría busquen algo diferente. Yo voy a mostrar otra opción para hacer esta manga circular. Voy a mostrar la técnica de división en 8, división en 16, sector circular, sectores circulares también. Entonces ustedes pueden elegir cuál de estas se adapta mejor a ustedes. Tomen en cuenta que no todo el mundo le gusta hacer cálculos. A mí me encanta hacer cálculos y por eso me gusta jugar con todo esto y con las variantes que tienen. Es más, he hecho mis propias variantes de estos cálculos también. Entonces, tienen que elegir qué les gusta más a ustedes, y dependiendo de eso van a ver si trabajan con este porcentaje o no. Este tipo de suéter es muy cruel. Si se llegan a equivocar, no solamente en el gráfico de conversión, sino que se llegan a equivocar al tejerlo, van a tener que destejer y mucho. Así que mucho cuidado con eso. Yo lo voy a mostrar, pero tomen en cuenta que tienen que armarse de paciencia porque seguramente se van a equivocar y tienen que destejer. ¿Bien? Siempre vamos a tener todas las medidas primero en centímetros y después con la muestra 10 por 10 con nuestras agujas, con nuestra lana, después de bloquearla, ahí recién vamos a convertir esto a puntos y a hileras. Este es mi segundo gráfico de porcentaje. También lo voy a estar pasando a la parte de la comunidad para que ustedes lo puedan descargar, y seguramente lo voy a subir al Drive también, pero funciona para cualquier tipo de técnica de tejidos. Tienen que tomar en cuenta algo importante, por favor. Siempre tienen que hacer primero este cálculo a centímetros y tienen que verificar antes de pasar esto a puntos y a hileras si estas medidas le quedan a la persona a la que ustedes le están tejiendo. No todas las personas son iguales, no todos tienen la misma contextura, y seguramente un mínimo ajuste van a tener que hacer en el largo de la manga, en el largo del suéter, en el puño y tal vez en algunos casos en el contorno de la manga. Entonces, mucho cuidado con eso. Aquí vamos a estar trabajando con un suéter que en cierta forma es un círculo, un plato. Entonces, al tener un plato, cada vez que yo me muevo voy a estar levantando todo este plato. Tengo que asegurarme que la persona tenga movilidad. No puede perder la movilidad del cuerpo. Si esa persona lo perdió es porque está mal calculado el suéter. Estos gráficos circulares también se pueden hacer de lateral a lateral. No sé si voy a mostrar ese, tal vez sí, o tal vez haga un patrón después aparte. Lo que pasa es que una cosa es hacerlo de arriba hacia abajo o de abajo hacia arriba, y otra distinta es hacerlo de lateral a lateral, porque eso involucra muchas vueltas acortadas y eso por ahí lo hace muy complejo. Pero vamos viendo a medida como vamos avanzando con estos suéteres si podemos agregar eso o no. Aquí yo voy a estar trabajando con un suéter de patrón de porcentaje donde muchas cosas van a ser similares al anterior.
El contorno de cuello va a ser un 40 o un 45% de la medida total del contorno del cuerpo. Cuidado con eso, este siempre va a ser mi 100% para sacar el resto de las medidas. Pero aquí nosotros podemos adaptar el cuello a gusto personal, sobre todo si tenemos un montado elástico. Si ustedes no tienen un montado elástico, siempre vayan por el más grande. Aquí voy a tener un elástico o una pretina de un 80 a un 90%. También hay un pequeño ajuste en lo que sería el puño, pero en realidad si ustedes ajustan la medida de su aguja medio puntito o un puntito, ahí tienen la reducción. El contorno del brazo va a sufrir una pequeña modificación. Voy a tener aquí un 33%, o sea, un poco más angosto. El puño siempre se mantiene igual, que es un 20% de la medida de base. Este alto de la sisa es lo que más modificaciones va a sufrir, el resto no tanto. Lo importante es esta: cómo interpreto yo el alto de la sisa y cuántas divisiones voy a hacer. Yo aquí voy a tener distinción de 3 sectores. Estos 3 sectores es lo que a mí me interesa más, porque es como va a ir creciendo esto a medida que voy avanzando el suéter. A ver si se ve ahí. Voy a tener la parte del cuello, la parte de los hombros, la parte del pecho, incluidas las mangas. Y voy a tener que aumentar puntos o disminuir puntos dependiendo el sentido de mi tejido. Pero esto es lo más importante que yo voy a tener que tener. Yo aquí voy a tener altos diferentes y anchos diferentes. ¿Qué me tengo que fijar aquí? Cuidado, este va a ser mi nuevo 100%, ¿sí? Yo de este 25% voy a tener que comenzar con un alto de 32%, un centro de 18% y un centro de un 50% de este alto de sisa. Pero si me fijo en mi cuello, voy a tener que sumar un 40% de los puntos. A ese resultado le sumo un 22%, a ese resultado le sumo un 38%. Y así voy a generar mi plato. ¿Qué voy a tener en realidad? Lo que voy a tener es la medida de la espalda, contorno de manga, contorno de la delantera, contorno de manga nuevamente. Tengo el plato ahí de vista cortada para que ustedes lo puedan ver. Mucho cuidado aquí con esta pequeña medida. Esta es la profundidad de la sisa. Los puntos que generalmente suelo agregar o dejar en espera, dependiendo cómo ustedes tejan. Esta profundidad es un 8% de la medida de base, que es el contorno de cuerpo. Este 8% va a tener un video especial, porque este 8% es importantísimo para la forma de aplicación y cómo quisiera yo agregar o no vueltas acortadas o falsas vueltas acortadas. Pero aquí lo que yo me tengo que fijar es que tenga este pequeño gráfico. Yo voy a tener el cuello, la medida total de mangas, espalda, delantera, que es mi plato, y después voy a abrir mi suéter y voy a tener delantera, espalda, manga y manga, ¿sí? Entonces yo aquí voy a tener mi 8% escondido justo debajo de la axila. Este sector va a tener videos especiales. El 8% que yo voy a dejar, sin mencionar que seguramente me van a ver ustedes variar este 8% a medida que hagamos un suéter diferente. No tendría mucho sentido hacer exactamente el mismo suéter con todos los patrones de porcentaje. Seguramente voy a ir variando el tipo de suéter y más que todo variando las medidas, así tenemos distintas medidas de suéteres. Pero, por ejemplo, si yo quisiera hacerlo con agujas rectas, esto me va a quedar separado y va a aparecer una especie de librito que voy a tener que cerrar. Este es el segundo patrón que voy a dejar yo en la parte de la comunidad y en nuestro Drive, que lo voy a estar utilizando en el segundo o el tercer suéter que vamos a hacer de manga circular. Voy a tratar de ir variando un poquitito los tipos de puntos, a no ser que ustedes los confundan. Por favor, comenten, y si ustedes prefieren, hacemos el suéter plano, solo con jersey, para que ustedes entiendan los cálculos. Todos estos patrones de porcentaje son fáciles de trabajar si ustedes tienen un orden, y más que todo si siguen correctamente la conversión. Yo voy a ir variando un poquitito el talle y voy a tratar de que mis muestras al principio sean chiquitas para que no tengan que destejar demasiado. Este sería el comienzo del cálculo. Espero que les gustara y nos veremos la próxima.